En el arte, cuando se habla de clásico, regularmente se alude a algo que está en oposición al romanticismo. Se refiere también al arte clásico cuando la propuesta estética está inspirada en los valores de Grecia y Roma. La frase "es una forma clásica" se refiere a los ideales de perfección en cualquier manifestación artística. Esto es un clásico significa que se alude a los valores tradicionales de la civilización occidental. Se conoce como clasicismo al pasaje histórico dentro de la historia del arte, al movimiento social, cultural, intelectual y estético, el cual se encuentra influenciado por el pensamiento filosófico y estético del periodo grecorromano de la Edad Antigua, cuya característica principal estuvo marcada por el perfeccionamiento, la simetría y la proporción. El principal objetivo del clasicismo era el de lograr la belleza sin dejar a un lado el orden, las normas y las reglas de la antigüedad. Se dio en todos los ámbitos artísticos, en la música, en la literatura, en la arquitectura y la pintura. Como método artístico y teoría estética, se desarrolló a lo largo del siglo XVII, a la par de otras corrientes, constituyéndose como una reacción al manierismo, como una alternativa al barroco y dando lugar al rococó. Fue innovado por el neoclasicismo y agredido finalmente por el romanticismo. Ambos movimientos, el barroco y el clasicismo, se les enmarcó cronológicamente dentro de la pintura barroca, pero sus características son distintas. En el clasicismo predominó el dibujo sobre el color, el espacio se construye mediante planos sucesivos, sin las bruscas diagonales barrocas. Las obras son generalmente cerradas y no abiertas, con las figuras colocadas en el centro de la composición. Las formas se distinguen nítidamente y son independientes, a diferencia de la subordinación al todo barroco. No hay los violentos contrastes ni las actitudes exageradas. Uno de sus principales exponentes es Aníbal Carracci. Pretendió restablecer el estilo de Rafael Sanzio en un ambiente culto que buscaba una realidad más intelectualizada que los caprichos manieristas. Busca una belleza ideal que expresara una gran serenidad que le daba la naturaleza y el paisaje. También se le considera el creador del paisaje clásico, en el que las figuras humanas son meramente anecdóticas. La obra que analizaremos hoy se titula Venus, Adonis y Cupido, pintada alrededor de 1590 y se halla actualmente en el Museo del Prado. Observamos en primer plano a Cupido con las alas abiertas. Sostiene en su mano izquierda una flecha, la cual tiene en su punta una gota de sangre. Con la mano derecha señala con el dedo índice el centro del pecho de Venus y voltea hacia el espectador, haciéndolo partícipe de este accidente. Venus, quien mira fijamente a Adonis, se encuentra sentada sobre una piedra y mantiene los brazos estirados queriendo apartar a Cupido. La flexión en la rodilla derecha, que genera el equilibrio de su cuerpo completamente frontal, que da la soltura a la pierna izquierda, marcando la diagonal en el equilibrio de la obra y generando una naturalidad sin necesidad de contorsión. Aunque esta postura, a pesar de parecer bastante natural, es complicada de sostener por largo rato. Pone de manifiesto una estructura de diagonales entrecruzadas, y este dinamismo, especialmente reforzado por la diagonal, forma parte de la esencia del clasicismo. Venus descansa sobre un paño rosa, en tanto que solo es cubierta por una gasa en el bajo vientre. El significado de los colores también depende de la época. Para el clasicismo, el rosa es asociado con el encanto, la cortesía, la sensibilidad. Para la época del rococó,
El rosa estuvo más asociado al erotismo y la seducción. El peinado que luce es en extremo cuidadoso y elegante, y porta una tiara de perlas. En las versiones anteriores a Carracci, una realizada por el Veronés, hace la misma alusión a la tiara de perlas. El perfil de Venus se le puede comparar con un medallón clásico. La composición, que fue muy estudiada, muestra una opulencia y una sensualidad que ya parecen anunciar a Rubens y lo que expresaría tantas veces en sus desnudos. Carracci sitúa a Adonis en una actitud plena de dinamismo que contrasta con la languidez del cuerpo de Venus. El artista crea, a través de un juego de miradas, una complicidad amorosa entre ambos personajes. Adonis levanta su brazo derecho sosteniendo y apartando las hojas y ramas de un árbol de vid que se encontraban cubriendo a Venus, anunciando su partida que lo conduciría a la muerte. Sus brazos presentan una buena tonificación muscular y en la mano izquierda sostiene un arco. Sus vestimentas son de pieles y se unen en un medallón al frente, y una capa es levantada por el aire de color azul índigo. El toque naturalista se lo dan las palomas al frente y los canes a la izquierda de Adonis. El paisaje es un paisaje imaginario y lejano, marcado por los tonos oscuros, sin llegar al tenebrismo, pero se podría comparar con la misma impronta de las obras de Tiziano. La composición se llena de un idealismo en perfecta combinación con la naturaleza, poniéndose de manifiesto el papel innovador que desarrolla Carracci durante el clasicismo. El clasicismo significa todo lo opuesto a las características del barroco: sencillez, proporción y armonía. Los artistas miran nuevamente a los ideales clásicos y rechazan las reglas y la erudición barrocas. Y sin embargo, la cultura y el arte están dominados económica y socialmente por una aristocracia que considera a estos adornos indispensables para su condición. Para esta época, pasó como pasa siempre. No es que un día nos acostemos barrocos y al otro día amanecemos clásicos. El arte va permeando por diversas capas de su composición hasta brotar por los poros, para esperar el siguiente movimiento. Como siempre, te dejamos algunos links para que veas más sobre el clasicismo, de los cuales tenemos unos bonitos videos. Y no se te olvide, como siempre, compartir, darle like, comentar y seguir viendo todos los videos del canal de Aprendiendo Arte con la Baladón.